rápida, media resumida, les voy a dar a entender, les voy a comunicar algunos aspectos de este primer tema, ¿ya? Y me voy a detener en las partes donde creo que ustedes, la mayoría, según lo que he leído, y que también no he leído determinadamente todo, ¿no? Pero he leído a la mayoría, tienen alguna inquietud al respecto, ¿no? Ok, empezamos, ¿ya? Entonces, miren, la microbiología es el estudio de la vida microscópica. Entonces, ¿qué engloba? Estudiar virus, estudiar bacterias, hongos, parásitos incluso, ¿no? Toda la vida microscópica, ¿ya? Ahora tenemos que entender que en la vida microscópica hay diferencias, ¿no? Diferencia entre un virus, una bacteria, un hongo, diferencia entre todos ellos con un parásito, por ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos que entender eso, ¿no? Y entendiendo eso, entendiendo sus capacidades patológicas, patogénicas, virulentas, ¿no? Entendiendo eso, vamos a entender la enfermedad. A las personas, que es en definitiva lo que a ustedes les interesa, ¿no? ¿Ok? Entonces es por ello que estas 3 primeras sesiones, 3 primeras semanas, todo va a girar en torno a los aspectos generales, biológicos de la vida microscópica, ¿ok? Y ustedes tienen un curso de parasitología, así que en nuestro curso vamos a deslindarnos de los parásitos, ¿ya? Ok. Aquí solo para mostrarles que hay una rama extensa, ¿no? Muchas aristas, mucha bifurcación a partir de la microbiología y a partir de la biología. La microbiología extiende muchas disciplinas, ¿ok? La medicina es una de ellas, que agarra la microbiología y la utiliza para entender el comportamiento biológico de microorganismos causantes de enfermedades. Hay otras ramas, ¿no? Por ejemplo, en veterinaria, por ejemplo, en los alimentos, por ejemplo, quien quiera hacer sistemática también, ¿no? Se aboca a estudiar los microorganismos y entenderlos desde esos puntos de vista. Esto es lo que estamos detallando, ¿no? Los microorganismos, virus, bacterias, ¿ok? Y ahora podemos ya entender que esos virus, bacterias o esos microorganismos pueden también dividirse, ¿no? Entre los más evolucionados y los menos evolucionados, ¿no? Y a raíz de eso, desde la antigüedad, ha surgido la necesidad de poder entender, ¿no? Primero las enfermedades. ¿Por qué las personas se enfermaban? Obviamente porque estaban, ¿no? Infectados, pero en la antigüedad no se conocía, no se sabía, ni siquiera se sabía la existencia de las bacterias o de los virus, ¿no? Tampoco hongos. Por ahí se observaba la presencia de parásitos mayores, ¿no? Entonces, a raíz de eso surge la necesidad de crear un dispositivo que permita observar la vida microscópica. Diferentes tipos, hasta la actualidad que tenemos microscopios sofisticados, son microscopios electrónicos, de barrido, de contraste de fases, ¿no? Que nos permiten entender mejor la estructura biológica de la vida microscópica. Tenemos también grandes pensadores, ¿no? A lo largo de la historia. Sin embargo, hay que decir que este reglamento está ahora prepublicado e invocamos a especialistas. Lourdes, por favor, ¿puedes apagar ese micrófono? Sí, ya está, doctor. Sí, gracias, ya lo apagué. Lourdes. Ok, gracias. Entonces, miren, tenemos grandes investigadores, grandes pensadores, hombres de ciencia de la antigüedad, ¿no? Que ya daban luces, ¿no? A lo que podía ser la presencia de microorganismos causantes de enfermedades. Ahí tenemos a Lucrecio, a Girolamo, ¿ya? En sus respectivas épocas. Hasta que surge la invención del microscopio, con Anton van Leeuwenhoek, ¿no? A partir de ese momento, se podía observar la vida microscópica. Se observó muchas células, ¿no? Protozoarios, se observaron células humanas, los fluidos, por ejemplo, el semen, observando los espermatozoides, ¿no? Y luego las bacterias presentes también en el ambiente, en los medios de cultivo, etcétera, ¿no? Y Robert Hooke fue quien inició la teoría celular. A partir de Robert Hooke ya se conocía lo que es la célula, ¿no? Se empezó a hablar de célula, ¿no? Ya después Robert Koch, por ejemplo, ya descubrió la asociación entre microorganismos y enfermedad. Por ejemplo, ¿cuáles? Tuberculosis, antrax, cólera, ¿no? Y gracias a que descubrieron la forma de cultivar, de poder hacer crecer esos microorganismos
ya se conoce exactamente la estructura, la forma que tienen esos microorganismos. Y estoy hablando de las bacterias, ¿no? Si digo tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Anthrax, Bacillus anthracis, por ejemplo. Cólera, Vibrio, ¿no? Vibrio cholerae, ¿ok? Y a él diseñó, gracias a las posibilidades que tuvo de hacer el cultivo de los microorganismos, diseñó los postulados de Koch, ¿no? Donde el microorganismo aislado de un animal enfermo puede ser cultivado y a partir de ese cultivo puede inocularse en un animal sano y enfermarlo. Asociación directa, patógeno-enfermedad, ¿ok? Otros eventos importantes, lo de Louis Pasteur fue el evento más importante. Bajo derrumbó la teoría de la generación espontánea, ¿no? Con ese experimento a partir de esta fiola, ¿no? En donde pudo determinar la presencia de los microorganismos en el ambiente, ¿no? En el aire. Otro importante de esas épocas, Alexander Fleming, que por acaso, a través de un accidente, ¿no? Pudo comprobar la existencia de un compuesto activo como la penicilina, a partir del hongo penicillium, ¿no? Que en estas plaquitas inhibía el crecimiento de Staphylococcus aureus, un antibiótico, ¿no? Antibiótico. Después vamos a ver la diferencia entre antibiótico y quimioterapéutico. Daniel Alcides Carrión, también, ¿no? Para nosotros, ¿no? Para nuestro medio, importante médico investigador, ¿no? Que se inoculó la verruga, ¿no? El causante de la verruga peruana, ¿no? El Bacillus, ¿no? La Bartonella, perdón, Bartonella bacilliformes, ¿ya? La verruga peruana, ¿no? O hasta la parte importante, leo las preguntitas que tienen, ¿ya? Clasificación. Esta es la clasificación antigua, ¿no? 5 reinos importantes: animales, plantas, hongos, protistas, monera. Luego aparece esta clasificación moderna. Y después de esta, en el 2014, 2015, hay una clasificación aún más moderna, mucho más elaborada, ¿ya? Pero esta todavía se respeta como tal, ¿no? 2 grandes superreinos, procariotas y eucariotas. Dentro de los procariotas, reinos, ¿ya? Como tales, reinos de las eubacterias. Y eucariotas hay varios, esos reinos que ya conocemos: animales, hongos, plantas, protozoarios, por ahí, ¿no? ¿Y dónde están esos microorganismos causantes de enfermedades? Dentro, principalmente, las eubacterias, ¿no? Aquellas gram positivas o gram negativas, ¿no? Y aquí en los eucariotas, ¿habrá microorganismos causantes de enfermedades? Sí, sí hay, ¿no? Eucariotas microscópicos causantes de enfermedades, ¿ya? Taxonomía, ¿no? Carlos Linneo, que dio luces a entender el nombre científico de los microorganismos. Él prácticamente estableció la taxonomía, ¿no? Estableció la forma como debemos nombrar a los seres vivos. Y él, en su obra Species Plantarum, ¿no? Dio las bases, sentó las bases para esa taxonomía. Luego ya eso lo mismo se utilizó para microorganismos, por ejemplo, para las bacterias, por ejemplo, Streptococcus mutans, ¿no? Y acá tenemos una serie de ejemplos: Microsporum canis, que es un hongo, por ejemplo, Escherichia coli, ¿no? Por ahí Streptococcus aureus, ¿no? O Staphylococcus aureus, perdón, Streptomyces aureus, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos que Bacillus anthracis, causante del anthrax, ¿no? Patogénico, ¿no? Y otra, Halobacterium salinarum, ¿no? Esta que crece en extremas, en condiciones extremas, en salinidad extrema, ¿no? Esas son las arqueobacterias, las extremófilas, por eso se las conoce, ¿no? Acá tenemos la estructura de las bacterias. Voy a pasar rápido esta parte, ¿no? Para indicarles nada más que las bacterias tienen factores de virulencia, ¿ya? Importantes, que causan enfermedades al ser humano, que gracias a esos factores de virulencia pueden desarrollarse sin tener oposición en el sistema hospedero, ¿no? En el sistema del hospedero.
Por ejemplo, tienen ácidos teicoicos, ácidos lipoteicoicos, tienen el peptidolicano, tienen el lipopolisacárido. Todo ello, por ejemplo, pueden causarle al sistema inmune un obstáculo, ¿ya? Para poder inhibir el crecimiento de la bacteria. Por ejemplo, pueden ser antifagocíticos, o por ejemplo, pueden inhibir la acción del complemento. Ustedes van a hacer inmunología ahora, este semestre, sí. Ustedes los van a traer de ese curso para aquí. Es complementario, ¿no? Se va a complementar uno con otro. ¿Ok? Aquí para mostrarles que existen bacterias patógenas, pero también beneficiosas. Es decir, existen bacterias de la flora normal. Voy a pasar rápido también esto, ya que es la forma estructural de las bacterias. Luego aquí, ¿no? Lo que a nosotros nos importa son aquellas bacterias causantes de enfermedades, aquellos patógenos. Y generalmente esos patógenos son quimio-organotrófos, ¿ya? Se alimentan de la materia orgánica, ¿ya? Y sus toxinas, obviamente, cuando metabolizan, producen graves problemas, graves daños. Por ejemplo, Treponema pallidum, ¿no? Causante de la sífilis. En este cuadrito se resume muy bien todas las bacterias, se indica la fuente de energía, la fuente de carbono, y las más importantes, ¿ya? Capaces de oxidar compuestos orgánicos, capaces de tener como fuente carbono a estos compuestos orgánicos, ¿ya? En ese grupo tenemos a la mayoría de los patógenos, ¿ya? También voy a pasar rápido esta parte de la pared celular, gran positivos, gran negativos, ya sabemos, ¿no? La pared celular define si son gran positivos o gran negativos. ¿Y por qué se llaman gran? Porque quien lo descubrió fue Christian Gram, la técnica de poder colorear a las bacterias. Algunas se colorean de rojo, otras se colorean de azul, debido a la estructura de su pared celular. Quien tiene pared celular gruesa de esta forma, gran positivo, color azul. Quien tiene esta pared celular delgada, gran negativo, color rojo. Y además de esta pared celular delgada, tiene doble membrana, ¿ya? Entonces ahí podemos, si entendemos esto, podemos saber qué bacteria. ¿Será que el antibiótico atraviese esta gruesa pared celular? ¿O será más fácil que atraviese esta pared celular delgada? Pero esa bacteria tiene doble membrana. Entonces el medicamento, ¿cómo debe ser? ¿Hidrofílico o hidrofóbico? ¿No? Son cosas que podemos pensar, ¿no? El paciente está infectado con una Escherichia coli gran negativa. ¿Cuál será el medicamento de elección? Una de amplio espectro, pero podrá hacerle daño al paciente. Mejor uso una específica. ¿Atravesará la membrana o no? ¿Ok? Esas cosas, de acuerdo a los conceptos que tengamos de estructura bacteriana, podemos aplicar. ¿Ok? Vamos a pasar esto también. Más ejemplos. Quien causa gangrena, Clostridium perfringens, quien causa meningitis, Neisseria meningitis, quien causa tuberculosis, Mycobacterium, cólera, ok. Vamos a pasar también aquí, esto también lo vamos a pasar rápido, es entendible, el ADN cromosómico es circular, ¿ya? Para las bacterias el ADN es circular, no lo olviden. Se forman superhélices de DNA, ¿ya? Aquí están, ¿no? Igual que los plásmidos también son circulares. Otros elementos genéticos móviles, ¿ya? Tenemos, además de los plásmidos, otros como los bacteriófagos, que sí transportan el material genético, bacteriófago, ¿no? Es como que invade, es un invasor de bacterias, es un virus, ¿ya? Es un virus, transmite su material, ¿ya? Otros elementos móviles, transposones, por ejemplo. ¿Qué quiere decir transposón? Su nombre lo define, ¿no? Se transpone, se transporta, ¿ya? Tiene enzimas que le permite transportarse de una región del ADN a otra región, ¿ya? Se corta, se escinde a través de sus enzimas. La enzima es la transposasa. Ahora, dos transposones simples se pueden unir, sí se pueden unir, y en su intersección puede haber una secuencia de ADN que codifique resistencia, por ejemplo, a algún medicamento, como la tetraciclina. Los transposones son importantes porque pueden enmascarar a una secuencia genética que
le permite a esa bacteria ser resistente a algún medicamento. ¿Ya? Entonces, muchos medicamentos actualmente se diseñan para tener como blanco aquella transportarse un material genético que confiera resistencia a algún medicamento. Aquí en conjugación, por ejemplo, esta bacteria puede ser resistente y esta no, pero en el momento de la conjugación le transmite su plásmido y la convierte en resistente. Lo mismo aquí, un bacteriófago se libera y esta bacteria es resistente y este bacteriófago, por su naturaleza, va a atacar a otra bacteria que tal vez no sea resistente y en ese momento le inyecta el material genético que también le confiere resistencia a esa otra bacteria. En la transformación, más fácil todavía, dos bacterias se juntan en el ambiente, una resistente, otra no. Y esa bacteria le confiere, le transmite su material genético resistente. Y la vuelve resistente, ¿no? De conocerla. A esta también se le llama célula receptora o transformante, ¿ya? Y acá hay un ejemplo clásico de una fotografía, ¿no? De cómo la bacteria puede expresar proteínas que permitan el crecimiento de su pilus. El pilus es un pilis, una proteína presente en la superficie de la bacteria que puede extenderse y llegar hasta otra bacteria y a través de eso formar un canal, un conducto que va a transmitir el material genético. ¿Ya? Acá hay un resumen. Esto voy a pasar rápido. Son una lista de microorganismos de la flora normal, bacterias, ¿ya? De la flora normal, en el ojo, en el estómago, en el intestino, en el aparato genital. Es decir, todo nuestro cuerpo está recubierto de bacterias, que son bacterias de la flora normal, no nos causan daño. ¿En qué circunstancias una bacteria de la flora normal puede ser oportunista? Por ejemplo, pacientes con VIH, por ejemplo, pacientes con cáncer, con diabetes, ¿ya? O otra enfermedad debilitante, ¿ok? Vamos a pasar ahora, rápido también, a entender lo que es quimioterapéutico y antibiótico. Quimioterapéutico, sintético. Antibiótico, natural. Inhiben el crecimiento de los microorganismos, son capaces de detener el crecimiento de los microorganismos o destruirlos. Uno es natural, antibiótico, y otro es sintético. Ejemplos, penicilina y prontocilo, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver la clasificación de los antibióticos según su acción, según su mecanismo de acción, ¿ya? Que es lo que nos importa para el curso, ¿no? Acá hay un resumen de diferentes antibióticos que están clasificados de acuerdo a sus mecanismos de acción, ¿ya? Hay medicamentos que actúan, ¿ya? E inhiben la síntesis de la pared celular, por ejemplo, o inhiben la síntesis de proteínas, actuando a nivel de la RNA polimerasa, o actuando a nivel de la DNA girasa, ¿ok? Otras que se inhiben, también inhiben la síntesis de proteínas cuando inhiben a la subunidad 50S del RNA, del ribosoma, perdón, ¿ya? 50S del ribosoma. Pueden inhibir a esa subunidad y por lo tanto inhibir la síntesis de proteínas. Otros también inhiben a la subunidad 30S, ¿ok? Otros medicamentos pueden estar destinados a inhibir algún crecimiento, el desarrollo de un microorganismo, de una bacteria, ¿ya? Entonces, todo esto está resumido aquí. Hay una lista de medicamentos, ¿ya? Que podrían estar actuando en la inhibición del crecimiento y del desarrollo de una bacteria. Vamos a ver rápido, ¿ya? Aquí, en este cuadrito es importante, ¿ya? Miren, para entender esto hay que saber, aquí lo primero es identificar, ¿no? Esto es la membrana celular de la bacteria, y esta es su pared celular, ¿no? Este es el citoplasma aquí adentro.
¿ya? Es un zoom, ¿no? Se ha hecho un zoom de esta partecita de aquí, ¿no? De toda la bacteria, ¿no? Y esta, por lo visto, es una bacteria gram positiva. Tiene un peptidolicano grueso, ¿no? Y no tiene doble membrana, solo hay una membrana. Eso es una gram positiva. ¿Qué pasa? Cuando se sintetiza la pared celular, lo que ocurre es una síntesis de precursores. ¿Cuáles son esos precursores? Son azúcares. Murámico, escritos aquí, ¿no? N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Son unas hexosas, ¿no? Son modificadas. Provienen, por ejemplo, la síntesis a partir de un aminoácido, de una glutamina, ¿ok? Y también de una hexosa, puede ser la fructosa, 6-fosfato. Entonces, a nivel bioquímico, hay una interacción, glutamina, fructosa, 6-fosfato, y lo que da origen a una glucosamina, ¿no? Un N-acetilglucosamina, ¿ya? N-acetilglucosamina, porque también se acetil. Importante saber que este N-acetilglucosamina se activa en una uridifosfato en el citoplasma. Y luego intervienen varias enzimas de la bacteria. Por ejemplo, MURA, mureína, ¿no? MUR-A, ¿ya? Que es una transferasa. Actúan MUR-B, C, D, E, F, todas estas que están aquí, que son ligasas. Y finalmente, la función que tienen es convertir esta N-acetilglucosamina en N-acetilmurámico. Estas ligasas colocan aminoácidos. Por eso ven aquí una cadenita, ¿ven? Esta cadenita es un pentapéptido. Son 5 aminoácidos. Y la coloca ahí en ese extremo del carbono 5, ¿ya? Para convertir a esta N-acetilglucosamina en... Existe una translocasa como la MRAI, ¿ya? Es una translocasa que lleva este N-acetilmurámico a la membrana y la une a un pirofosfato. Este pirofosfato se llama bactoprenol. El bactoprenol permite el transporte en la membrana, ¿ya? Porque estos azúcares son hidrofílicos, ¿ya? No van a atravesar fácilmente la membrana. Entonces necesitan un transportador, ¿ya? Y luego, otra parte del N-acetilglucosamina que está en el citoplasma se va a unir a este N-acetilmurámico. Para ello también existe una transferasa y una translocasa, ¿ya? Y van a unir y van a formar un enlace 1-beta-4, un enlace glucosídico, ¿ya? Entre N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, ¿ok? Luego existe una translocasa que permite que este complejo disacárido pase del citoplasma hacia la parte externa de la membrana. Una vez en la parte externa, este complejo disacárido va a unirse a otros complejos disacáridos para formar la pared celular. ¿Ok? A eso se llama transglicosilación. Bactoprenol, y el bactoprenol tiene que desfosforilarse, tiene que perder un fosfato para volver a la parte interna de la membrana y entrar en un nuevo ciclo, ¿no? Porque se forman complejos disacáridos, no se forma de una sola vez toda la pared. Entonces, complejos disacáridos una y otra vez. Entonces, estos complejos disacáridos finalmente se unen con otra cadena de complejos disacáridos a través de enlaces peptídicos. Entonces, estamos frente a una transpeptidación. Se une la D-alanina terminal con una lisina, ¿ya? Y forman este enlace, ¿no? Y forman así una cadena de peptidolicano grande, gruesa. Entonces, conociendo esto, se hacen los estudios necesarios para establecer ciertos componentes químicos, quimioterapéuticos, que puedan inhibir las rutas. ¿Dónde? Fosfomicina, por ejemplo, inhibe a esta transferasa, a la MURA. ¿Dónde? A esta translocasa, a MURG, ¿ya? O también puede inhibir directamente una ramoplanina o mersacidina, inhibe directamente en la transglicosilación, ¿ya? Otras como la vancomicina, por ejemplo, inhiben la desfosforilación junto con la bacitracina, que impiden, ¿ya?, que esta fosfatasa libere este fosfato, la bacitracina especialmente, ¿no? Esta fosfatasa va a romper el enlace
y va a liberar a este bactoprenol para que nuevamente continúe el ciclo. Y la bacitracina impide que se lleve a cabo ese proceso, ¿ya? Aquí hay una translocasa también, ¿ya? Que hace que este grupo disacárido, este complejo disacárido, forme otros complejos disacáridos. Entonces, esa translocasa es inhibida por la vancomicina, ¿ok? Y a través del enlace peptídico, por eso es transpeptidación, ¿no es cierto? Y actúa una transpeptidasa. ¿Quién inhibe? Una penicilina y una cefalosporina. Son beta-lactámicos e inhiben a ese nivel, ¿ok? Entonces, esa es la inhibición de la síntesis de la pared y es la más estudiada, ¿ok? Acá está en forma resumida otros antibióticos que inhiben también la síntesis de la pared. ¿Por qué? Porque inhiben la síntesis de proteínas. Aquellas que actúan a nivel de la subunidad 30S y aquellas que actúan a nivel de la subunidad 50S. ¿Quiénes están aquí? Miren, acá hacemos un zoom de estos ribosomas, 50S, 30S, macrólidos, streptomicinas, ¿no? Que inhiben a la 50S. Otros aminoglicósidos, tetraciclinas que inhiben a 30S. Por lo tanto, si se inhibe ese nivel, no se lleva a cabo la síntesis que las importantes que permiten la formación de N-acetilglucosamina. ¿Ya? Entonces, si se inhibe la síntesis de proteínas, se inhibe la síntesis de pared. Antibióticos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, rifampicina y isoniazida, sobre todo en la tuberculosis, ¿no? Resistencia bacteriana. Ahora, es una lucha, ¿no? Es una lucha. Ustedes tienen que entender esto, que es una batalla microscópica. Nosotros diseñamos fármacos que nos protejan, pero las bacterias se van a defender. Hay una desconocida a nivel genético por parte de estas bacterias que ven una amenaza, que detectan una amenaza. La amenaza son los medicamentos. Por lo tanto, hay un mecanismo de resistencia. ¿Okay? Y hay dos tipos, una resistencia intrínseca y una resistencia adquirida. Cuando hemos visto mecanismos de transferencia horizontal, resistencia adquirida. Pero también hay bacterias, hay microorganismos que tienen una resistencia intrínseca, propia, ¿no? Ya es como decir, nacen con eso, intrínseco, ¿ok? Esto ya lo hemos visto. Algunos mecanismos, los más conocidos, la inactivación de beta-lactámicos, penicilina, cefalosporina, por beta-lactamasas. ¿Qué hacen? Rompen el anillo beta-lactámico, ¿ya? El medicamento va a actuar contra la transpeptidasa, ¿correcto? Pero si lo rompe una beta-lactamasa, se vuelve inactiva, ya no sirve, no funciona. Otras bacterias inactivan al cloranfenicol y sabemos que el cloranfenicol actúa en la subunidad 50S. Si ya no actúa, entonces la síntesis de proteína continúa normal. ¿Cuál es la enzima de esa bacteria que inactiva el cloranfenicol? Cloranfenicol acetiltransferasa. Acetiltransferasa. ¿Ven? En esta figurita se ve, ¿no? En qué posiciones está acetilando al medicamento, al cloranfenicol. Esta es la estructura química del cloranfenicol. Y se acetila y se inactiva. ¿Okay? Aminoglicósidos, igual, ¿no? Se producen procesos a partir de enzimas, como estas N-acetiltransferasas, adeniltransferasas y fosfotransferasas. ¿Qué es lo que hacen? Acetilan, adenilan y fosforilan al aminoglicósido, ¿ya? Y por lo tanto lo inhiben, lo inactivan. Modificación química de la molécula blanco, ¿no? A este nivel se habla hay mutaciones. Por ejemplo, hay receptores de la penicilina, ¿ya? La penicilina reconoce a su receptor en la membrana de la bacteria, pero si hay un cambio, hay una mutación, esa penicilina no lo va a reconocer y por lo tanto la bacteria es resistente. O hay otros cambios, por ejemplo, la D-alanina, que es importante en la transpeptidación, en la unión de una cadena de peptidoglicano con otra. La D-alanina es crucial para que se puedan unir.
y el beta-lactámico actúa a ese nivel, inhibe a la transpeptidasa, porque la transpeptidasa coloca la D-alanina junto con la lisina para que se puedan unir, para que se pueda formar ese puente. Si cambia la D-alanina, por ejemplo, con un D-hidroxibutirato, otro componente, entonces la transpeptidasa resulta inútil. Si la transpeptidasa está inútil, ¿ya? Entonces se sigue formando el peptidoglicano sin necesidad de la enzima, ¿ya? Entonces eso se debe resistencia por modificación química de la molécula blanco. Acá hay unas figuritas ya que nos indican eso, ¿no? La mutación, miren, esta es sensible, ¿ya? Y por lo tanto muere porque se une el beta-lactámico a su receptor. Este es resistente porque el beta-lactámico ya no se puede unir a su receptor porque hay un cambio de la estructura de la proteína debido a la mutación en el genoma, debido a su mutación en el gen. ¿Ya? Aquí esto voy a pasar también rápido, pero esto se refiere igual, ¿no? A cambios en la estructura. Hay una RNA metilasa que introduce dos grupos metilo en dos adeninas al RNA ribosomal 23S. Hay un cambio, ¿no? O una mutación puntual, por ejemplo, en la unidad beta del RNA polimerasa. Sabemos que RNA polimerasa va a permitir la transcripción del RNA, ¿ya? Y si hay un cambio, porque rifampicina está yendo a obstruir a la RNA polimerasa, quiere destruirla, no quiere que actúe. Pero si hay una mutación, la rifampicina queda sin efecto. Lo mismo para las quinolonas en el caso de la subunidad A de la DNA girasa. Lo mismo. Si hay que sin estos medicamentos no van a tener efecto, ¿ya? Ahora, disminución de la disponibilidad intracelular. Lo más importante son las bombas de flujo. Hay bacterias que tienen estas bombas de flujo. ¿Qué hacen? Permiten que el medicamento ingresa hasta el citoplasma, pero gracias a la presencia de estas bombas, capturan esos medicamentos, esas moléculas, y las retiran rápido. Es una bomba de flujo, ¿ya? Y acá hay un resumen de esos mecanismos, y creo que con eso terminamos. Espero no haberme pasado. A ver, justo, Lourdes, ¿todavía tenemos tiempito? A ver, voy a leer sus preguntas, ¿ya? A ver, vamos a leer las preguntitas. A ver. Ajá. Ya. Yo paso las diapositivas, no se preocupen. Esta es más completita. Lo tienen ahí en el Zoom. Ustedes pueden ver las diapositivas y también escuchar la grabación, ¿no? Ajá. Sí, sí, yo lo paso, no se preocupen. Sí, claro, la grabación está en el Zoom, ¿ya? Y tiene que estar en el aula virtual, ¿ya? Y desde el aula virtual ustedes pueden descargarla. Si es que no hay eso, Lourdes, tú me dirás, ¿existe esa posibilidad de que la grabación esté en el aula virtual o no? Ok, si es que no va a estar en el aula virtual, yo les paso, porque ya automáticamente en mi cuenta Zoom ya se crea la grabación, ya todo lo que estamos conversando, todo lo que hemos podido intercambiar está ahí grabado en el Zoom, ¿ya? Así que no se preocupen, incluso hasta se puede editar, ¿no? Cortar la primera parte y solamente dejar la explicación. Ok, ¿tienen algunas preguntas? A ver, Gabriel, no sé si yo te puedo dar, a ver, pase. Gabriel.